Bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Verónica. El día de hoy vamos a tratar el tema del desarrollo del pensamiento, habilidades matemáticas y geométricas que están en la página 201 de octavo año básico. Veamos. Nos dice, si PQRS es un cuadrado de 15 centímetros de lado, ¿cuál es el área de la región sombreada en centímetros cuadrados? Sabiendo que el segmento TQ es la tercera parte del lado. Veamos, tenemos aquí un cuadrado que sabemos que tiene todos sus lados iguales y que miden 15 centímetros. Nos piden saber cuál es el área de este triángulo rectángulo que tenemos aquí, pero nos dan una pista, que T, el segmento de T a Q, es la tercera parte del lado. Entonces veamos, primero vamos a sacar el área del cuadrado, que sabemos que es la multiplicación del lado por lado. Como sabemos que el cuadrado tiene 15 centímetros por lado, multiplicamos 15 por 15 centímetros, me va a dar 225 centímetros cuadrados. Ahora, yo quiero sacar el área de la figura que está sombreada. Entonces me dice que es para saber yo aquí hay un triángulo rectángulo y yo puedo sacar el área con la fórmula que es base por altura. La base yo tengo la medida, la altura tengo la medida, pero la base no. Pero me dice que esta parte de aquí mide mide la tercera parte. Entonces, si aquí de P a Q mide 15 centímetros, entonces lo voy a dividir para 3, que quiere decir que esta parte de T a Q mide 5 centímetros. Entonces voy a restar los 15 centímetros de este lado menos los 5 centímetros que no están sombreados y me va a dar 10 centímetros. Esto de aquí, estos 10 centímetros sería la base del triángulo. Ahora sí, hay que calcular el área del triángulo, que va a ser la base, que son 10 centímetros, por 15, que es la altura, que ya nos dijeron que la altura mide 15 centímetros. Cada lado mide 15 centímetros. Multiplicamos 10 por 15, me da 150 centímetros cuadrados dividido para 2, y esto me daría 75 centímetros cuadrados, lo que nos quiere decir que el área de la región sombreada es de 75 centímetros cuadrados. Vamos con el literal B. En la figura, ¿cuál es el valor del el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D? El triángulo pequeño es isósceles. Primero tenemos que darnos cuenta y recordar que en los ángulos de un triángulo va a sumar 180 grados. Si aquí tenemos 30, en el ángulo grande 30, significa que estos ángulos de aquí miden 75. ¿Por qué? Porque 75 más 75 más 30 me va a dar 180. Entonces ya sé que A más B me da 150 porque yo sé que A vale 75 y B 75. También sé que en el triángulo más pequeño, el ángulo C y el ángulo D también mide 150, porque al sumar me daría 130, 180 grados centígrados aquí dentro de este triángulo más pequeño. Entonces yo ya sé que C mide 75 centímetros. D mide 75 centímetros y A más B más C y más D me daría 300 grados. Estamos hablando de grados, ¿no? C 75 grados, D 75 grados y la suma de los ángulos A más B más C y más D me va a dar 300 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo A vale 75, el ángulo B mide 75 grados, el ángulo C 75 grados, el ángulo D 75 grados. Y al sumar todo eso me da 300 grados. Entonces sabemos que la respuesta es que A más B más C y más D, esa suma de los ángulos me da 300 grados. Ahora dice, ¿cuál es el valor de W? Tenemos dos líneas que son líneas paralelas cruzadas con otra línea que forman ángulos. Este ángulo de aquí interno sale de 60. Entonces acá sería 120, porque 120 más 60 me darían 180 grados, que sería lo que mide un triángulo, ¿no? Si nosotros ponemos esto acá, así nos da. Entonces sería que W es igual a 120 grados. D. En la figura siguiente, PQR es un triángulo dividido en 4 triángulos congruentes. Si el área de uno de estos triángulos es de 8 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del triángulo PQR en centímetros cuadrados? Aquí tenemos el triángulo grande PQR y nos dice que está formado por 4 triángulos. Mire, aquí está 1, 2, 3 y de acá arriba 4. Y nos dice que cada triángulo pequeño mide 8 centímetros cuadrados. Entonces, el área de un triángulo es 8 centímetros cuadrados.
Entonces, si multiplicamos 8 por 4, nos daría 32 centímetros cuadrados. Es decir, que el área total es de ese 32 centímetros cuadrados. Aquí nos dice que son con centímetros cuadrados, me olvidé de colocarle aquí, pero el área total es de 32 centímetros cuadrados. No se olviden de colocarle desde aquí que son cuadrados, porque aquí nos dice que 8 centímetros cuadrados. Aquí es al cuadrado, centímetros cuadrados. Ahora, en el literal E, ¿cuál es el área del polígono ABCD? Nos damos cuenta que este no es un cuadrado porque tiene lados diferentes, no es un rectángulo porque también tiene lados diferentes. Entonces, para eso vamos a dividirlos en dos partes y poder sacar el área total. Vamos a poner una rayita aquí y formar un rectángulo y un triángulo. Entonces, vamos a sacar primero el área del rectángulo. Si aquí mide 16 al pasar la raya, entonces aquí también va a ser 16. ¿Ya? Entonces el área del rectángulo es base por altura. La base es 22 y la altura, como vimos, es 16. Entonces 22 por 16 me da 352. Ahora vamos a sacar el área de este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Aquí va a medir 90 grados. Y si hasta acá es 18 centímetros y como tracé la recta que me da 16, significa que esto de aquí mide 2 centímetros. Y la altura vendría siendo esta raya que está aquí, que mide 22 centímetros. Al reemplazar me queda que la base, que es 2, y la altura, que es 22, al multiplicarlo me da 44 medios. Al dividir, perdón, 44 dividido para 2 me da 22. Es decir, que al sumar todo, vamos a sumar el área total, que sería 352 centímetros más 22 centímetros, va a ser a 374 centímetros cuadrados, que sería el área total. En la figura siguiente, el segmento de la recta RS es perpendicular al segmento PR. Entonces, la medida del ángulo X tenemos un triángulo, tenemos ángulos. Aquí yo sé que este ángulo es recto, mide 90 grados, este mide 60. Entonces, si yo sumo 90 más 60, me da 150. 150 grados más 20, 170. Lo que quiere decir que este ángulo sería de 10. Veamos. 90 el ángulo recto, más 60 que está aquí, más 20 que son los datos, más X. Me da 180 grados. ¿Cuánto tiene que valer X para completar 180 grados? Pues 10. Entonces el ángulo X es igual a 10 grados. Vamos con cálculo mental. Estos ejercicios de cálculo mental están destinados para que ustedes puedan resolver divisiones con decimales de manera más rápida, y sin el uso de calculadora. Entonces dice que para dividir para 0,5 es igual que calcular el doble. Si yo tengo 70 y lo divido para 0,5 es lo mismo que multiplicar a 70 por 2, que sería el doble, y me daría 140. Si yo tengo 120, lo quiero dividir para 0,5, es lo mismo que multiplicar 120 por 2 y me da 240. Cuando vamos a dividir por 0,25 es igual que multiplicar por 4, el mismo proceso pero multiplicar por 4. Cuando se divide para 0,5 se multiplica el número por 2 y cuando se divide para 0,25 se multiplica por 4. Veamos, tenemos 34 dividido para 0,5, es decir, el doble de 34 que sería 68. 100 dividido para 0,5 que al multiplicarlo por 2 me da 200. 200 dividido para 0,5, que al multiplicarlo por 2 me da 400. 220 dividido para 0,5, que al multiplicarlo por 2 me da 440. 360 dividido para 0,5 es lo mismo que multiplicar 360 por 2, que me daría 720. 28 dividido para 0,5 es lo mismo que multiplicarlo por 2, que me daría 56. 74 dividido para 0,5 me da lo mismo que multiplicar 54 por 2, que sería 108. 72 dividido para 0,5, lo multiplico por 2 o le saco el doble, se daría 144. En esta otra fila o columna, nosotros nos damos cuenta que se va a dividir por 0,25 y como vimos en el ejemplo, nos quiere decir que ya no lo tenemos que multiplicar por 2, sino por 4. Entonces tenemos aquí 50 dividido para 0,25 es lo mismo que 50 por 4, que sería 200. 45 dividido para 0,25, lo mismo que 45 dividido para 4. Lo mismo aquí, 103 dividido para 0,25, lo mismo que 103 dividido para 4, 412. 28 dividido para 0,25 igual a 28 por 4, sería 112. 40 dividido para 0,25 es lo mismo que dividirlo para 4, que me daría 160.
está dividido para 0,25, que es lo mismo de que multiplicarlo por 4 me da 120. 41 dividido para 0,25, es decir, 41 por 4 me da 161. 100 dividido para 0,25, 100 dividido para 4, 400. Entonces, esta es una manera fácil de dividir por decimales, por 0,5 y por 0,25. Cuando es dividido para 0,5, es lo mismo que multiplicar el número por 2. Y cuando es dividido para 0,25, es lo mismo que multiplicar ese número por 4. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que les sirva. No se olviden de compartir y de comentar, darle un like y si no están suscritos, suscribirse porque se vienen otros videos relacionados a los temas de octavo año básico.